Bienvenidos a la clase número 1 de la materia Electrónica de los Sistemas de Adquisición, Procesamiento y Control Industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Entre los temas que vamos a ver hoy en clase son los siguientes. Vamos a ver la clasificación de los amplificadores. Cuáles son los parámetros para clasificarlos en diferentes categorías. Vamos a hablar un poco sobre los transistores de potencia porque estos amplificadores pues tienen la característica básicamente de hacer que salgan vatios. Usualmente esta parte no la tomamos en cuenta en los estudios de amplificadores previos porque son de pequeña señal, pero aquí ya estamos hablando de gran señal y de vatios de salida. Luego vamos a ver los amplificadores clase A con una red de polarización pasiva. Los amplificadores clase A con red de polarización activa. Y los amplificadores clase A con acople de carga inductiva. La clasificación estándar de los amplificadores de potencia reconoce de manera general 5 tipos: el clase A, clase B, clase AB, clase C y clase D. Estos dos últimos, ¿verdad?, ya trabajan bajo principios diferentes porque ya son circuitos conmutados y se utilizan en aplicaciones de radiofrecuencia, básicamente la clase E hasta la clase S. La clase D todavía se usa para amplificación de potencia, pero ya empiezan a ser dispositivos que no están en la región lineal. Los transistores no están en la región lineal, sino que son apagados y encendidos a voluntad mediante pulsos. Vamos a estudiar estos amplificadores desde el punto de vista de sus configuraciones clásicas. Por supuesto que hay muchas variantes y eso un poco es objeto del estudio un poco más avanzado de las mismas. El principio es el mismo, pero con otras configuraciones. En el caso de los amplificadores clase A, la regla es que la corriente de polarización de colector o de drenador, porque se están usando transistores, es mayor que la amplitud de la corriente pico de salida. Es decir, estos transistores de potencia están polarizados en DC con una cierta cantidad de corriente. Sobre ese nivel de C se hace la excursión. Cuando se aplica una señal de entrada va a haber una señal de salida con excursión simétrica, pero no debe caer nunca en corte o en saturación, porque como vamos a ver un poco más adelante, eso trae como consecuencia distorsión sobre la señal que estamos tratando de amplificar. Entonces debe evitarse esa situación. Entonces una corriente es una señal alterna desplazada para evitar caer en este tipo de cosas, ¿no? Se observa que el transistor conduce durante todo el ciclo de la señal de entrada. Para todo momento los transistores están operando. Eso implica que desde el punto de vista de terminología tendríamos 360 grados de conducción. O sea, conducen todo el tiempo. Y la eficiencia, que es un parámetro súper importante en los amplificadores de potencia, la eficiencia máxima es 50%. Es decir, que de alguna manera se está desperdiciando potencia en el transistor y por lo tanto en el amplificador de manera general, ya sea en forma de calor o ya sea en forma de otro tipo, pero no va toda la energía de la entrada a la salida, se pierde la mitad de ella. Para el caso del amplificador clase B,
el transistor, ya sea el tipo que se necesite, tiene una corriente de polarización igual a cero. Es decir, no están conduciendo. Conducen solamente cuando se aplica señal. Porque el hecho de tener el transistor operando o encendido sin tener señal implica que igual está gastando energía y está desperdiciando potencia. Por lo tanto, en este caso, el kit de los amplificadores clase B es encenderlos cuando haya señal y amplificar cuando haya señal. Entonces, eso se logra si el transistor, como vamos a ver, opera durante medios ciclos de señal de entrada, dependiendo de la configuración, ¿no? Eso implica que tienen 180 grados de ángulo de conducción y se obtiene una eficiencia máxima del 78,5%. Es decir, encendiéndolos cuando lo necesitemos ya nos permite ganar un 28,5% más de eficiencia. La eficiencia es importante. Es un concepto que no hemos tocado hasta ahora porque quizás no nos importaba. O sea, si el amplificador que utilizábamos era eficiente o no, no era una cosa relevante previamente, pero en estos casos sí es muy relevante para que se obtenga lo mejor del circuito que estamos diseñando. En el caso del amplificador clase AB, es como una combinación obviamente del clase A con el clase B. Aquí sí hay una corriente de polarización, pero muy pequeña, distinta de cero, como en el caso del clase B, pero no tan grande como en el caso del clase A. Entonces, basados en esa filosofía en el diseño de la topología, se logra obtener un poco más de la mitad del ciclo de conducción. No es 180, sino un poco más de 180. Sin embargo, la eficiencia máxima que se puede obtener por esto es 78,5%, que es igual a la de clase B. Sin embargo, tiene algunas otras ventajas, como vamos a estudiar más adelante. Observen que en el gráfico la señal está ligeramente desplazada hacia arriba, es decir que hay como se puede ver como una especie de prepolarización del transistor antes que venga la señal de entrada, y eso es lo que le da la característica distintiva al amplificador clase AB. En el caso del amplificador clase C, el transistor que produce la salida con potencia conduce un intervalo menor que el semiciclo de la señal de entrada, a menos de 180 grados. No es una conducción por onda cuadrada, pero es como por pulsos, o sea, pulsos senoidales, de características senoidales. Entonces, cuando se requiere, se pasa la señal senoidal para poder activar el transistor. Por eso ustedes observan allí que es una señal como rectificada, o sea, una señal senoidal, pero solamente por un momento, o sea, menor siempre que 180 grados. Eso vamos a ver que tiene una ventaja importante porque la eficiencia máxima es 100%, o sea, usando esa filosofía más la manera como está hecho el circuito, se incrementa la eficiencia hasta el máximo posible. Por supuesto que en la práctica no necesariamente esto es conseguible, pero se acerca mucho al 100%, entre un 90 y un 95% de eficiencia. En el caso de los amplificadores clase D es como una evolución de los clases C, en el sentido de que los clases C operan, como vimos, por pulsos senoidales, o sea, fracciones
trozos de señales senoidales. En el caso de los clases D, ya formalmente son pulsos cuadrados, on-off. Esos pulsos on-off encienden o apagan los transistores cuando se requiere. Entonces estamos ya hablando de operar con señales cuadradas. Por eso el principio de los amplificadores conmutados. Los amplificadores clase D todavía se usan en aplicaciones de audio porque son características para amplificadores de audio, pero también es la base para los amplificadores de RF que vamos a ver luego. Aquí también se consigue una eficiencia máxima del 100%. ¿Ok? Y los transistores de potencia son como el elemento más importante para estas configuraciones, ¿no? En el caso de los transistores bipolares, pues hasta ahora hemos venido trabajando con transistores de pequeña señal, tal como el 2N2222, donde las características de este transistor, que es el voltaje colector máximo, con el emisor máximo, la corriente de colector máxima, la potencia máxima, la beta y la frecuencia de trabajo, tienen unas características muy particulares. En el caso del 2222, pues tenemos un voltaje de colector emisor máximo de 40 voltios, una corriente de colector máxima de 0.8 amperios, una potencia máxima de salida típica, ¿no? 1.2 vatios, fíjense que son batiajes pequeños. La beta típica entre 35 y 100. Y la frecuencia de trabajo en megahertz son 300 megahertz. Obviamente el rango de frecuencias es alto, la beta es alta, la potencia es baja, la corriente es baja y el voltaje colector emisor es bajo. Ahora, si lo comparamos con transistores clásicos de potencia, tal como el 2N3055 o el 2N6178, la cosa cambia. Porque, por ejemplo, el 3055, los N3055, tiene 60 voltios de voltaje colector máximo. La corriente que pueda soportar es 15 amperios comparado con el de 0.8. La potencia que puede disipar son 115 vatios comparado con el 1.2 del 2222. La beta es muy pequeña porque la misión de estos transistores no es amplificar voltaje, es amplificar potencia. Entonces son de 5 a 20 la beta. Y la frecuencia de trabajo es 0.8 MHz, 800 kHz. Obviamente no funciona para alta frecuencia, aunque como les dije, típicamente está asociado a temas de audio, pero si se requiere trabajar en altas frecuencias, en RF o más, entonces tenemos que trabajar con otro tipo de tecnología. En el caso del 6078, vean ustedes que el voltaje colector emisor es de 250 voltios, que la corriente máxima son 7 amperios, que la potencia máxima es 45 vatios, que la beta está entre 12 y 70 y que la frecuencia máxima de trabajo es 1 MHz. Todos estos dos transistores escogidos básicamente un poco por su uso frecuente, por supuesto que da una idea de los números que vamos a necesitar manejar en los amplificadores de potencia. Recuerden, la misión de ellos, una vez que ya está amplificada la señal, la misión de ellos es simplemente darle más vatios a la señal, no darle más voltios, darle más vatios. Entonces, eso es un tema importante con el cual tenemos que romper. O sea, esa concepción
que son amplificadores de voltaje siempre. No, ya no más. Los parámetros de los transistores bipolares tienen una fuerte dependencia con la temperatura. Tiene que ser la temperatura ambiente en la cual están trabajando. Más adelante veremos un poco el tema del manejo del calor en los dispositivos, ¿no? Y la disipación de ese calor. Se nota, por ejemplo, en la gráfica que tenemos acá, que en el eje X está la corriente de colector y en el eje Y lo que sería la beta del transistor o la ganancia de corriente del transistor, que se mantiene más o menos constante el valor de la beta dentro de un cierto rango de corriente. Pongámosles que entre máximo 0,3 amperios o 1 amperio y la beta se mantiene, se sostiene. Y luego, a partir de un cierto valor, cuando la temperatura aumenta mucho, cae significativamente su valor. Entonces, el tema de la temperatura es un tema delicado en este tipo de aplicaciones. Y lo vamos a ver no solamente con los amplificadores de potencia, lo vamos a ver con los distintos amplificadores de potencia porque se usan los transistores en muchas cosas, ¿no? Como vamos a ver. Y aparte de eso, cuando la temperatura aumenta, ahí aparecen elementos parásitos, esos elementos parásitos que están en el transistor, que uno usualmente desprecia. Si recuerdan los modelos equivalentes del transistor, uno desprecia mucho estos elementos porque tienen un nivel de impacto muy bajo en lo que se estaba aplicando. Pero cuando pasamos a valores de corriente altos, entonces estas resistencias parásitas que están en la base y en el colector pueden tener un valor significativamente importante y por lo tanto afectar la eficiencia porque se traduce en pérdida de potencia, ¿no? También existe para los transistores una limitación del voltaje máximo colector emisor que pueda soportar el transistor asociado con la región de ruptura. El voltaje de ruptura que conocemos cuando I de base vale 0 se conoce como VCO, o sea, voltaje de colector emisor de ruptura. Cuando el transistor está en la región activa y se alcanza el voltaje de ruptura, todas las curvas, ¿verdad? No, fíjense que cuando estudiamos el transistor en las primeras materias, la curva característica de voltaje colector contra corriente era la zona de saturación abajo, una zona muy pequeña, luego la corriente se mantenía constante y venía dada en función de los distintos valores de beta que se utilizaran, pero nunca se tocaba más allá porque, bueno, se suponía que nunca se iba a trabajar en una zona, pero a medida que las condiciones de trabajo del transistor cambian, le hace los niveles de corriente y le hace los niveles de voltaje, estas curvas tienden a alcanzar un voltaje que se conoce como VCSUS, que es de sustaining, que implica que el transistor se va a colocar en una situación de trabajo que es fuerte, es muy exigente, pero no debe fallar. O sea, ¿cuánto tiempo podemos sostener esas condiciones con el transistor operando bajo un régimen de voltaje y corriente específico sin que él se dañe? Eso tiene que ver un poco con la confiabilidad que tiene un circuito, en este caso de amplificación, para soportar estas características sin dañarse, sin fallar. Entonces hay que tomarlo en cuenta a efectos del diseño. Es una condición bien importante para poder diseñar eficientemente el amplificador.
La potencia instantánea disipada por el transistor se define como P sub Q igual a la potencia disipada en el colector, que es BC por I sub C, más la potencia disipada en la base, que es B voltaje base emisor por corriente de base. Usualmente la corriente de base es pequeña y ya sabemos que el voltaje de base emisor también es pequeño, por lo tanto este término suele ser mucho menor que el término de la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. Por lo tanto se puede de alguna manera resumir en esos dos términos. Luego la potencia promedio disipada por el transistor básicamente es como la integral en un periodo de tiempo del voltaje colector emisor por la corriente, ¿verdad? Y eso me daría como esa potencia promedio, que esa potencia promedio pues podría variar. El valor máximo de disipación de potencia que pueda alcanzar el transistor, que es PT, es el voltaje colector emisor por la corriente de colector. Eso es como que punto a punto, es algo instantáneo, no es promedio, es instantáneo. Entonces, dadas las condiciones B sub E y la condición de corriente colector I sub C, eso me da un vatiaje y ese es el voltaje que me da en un momento dado la disipación. Entonces yo tengo que tener en cuenta que eso al variar tiene que estar asociado a un valor máximo que el transistor pueda manejar. ¿Ok? Porque si no, lo podemos dañar. Y esta expresión es la que se conoce como la hipérbola de potencia del transistor. Vamos a ver más adelante el tema de esa hipérbola, ¿no? Para ver cómo es que tiene que ver con la eficiencia. Hay consideraciones especiales que hay que tener en cuenta para los transistores. Que sabemos que existe el efecto de ruptura secundaria, que es el efecto cuando se manejan altos niveles de voltaje y sustanciales niveles de corriente. Es decir, hay como una especie de breakdown, de ruptura, porque voltaje alto y corriente alto puede tener como consecuencia una potencia mayor de lo que puede manejar el dispositivo. Sabemos que con la resistencia al material decrece en esos momentos, en la región de ruptura secundaria, aumentando la corriente, porque al bajar la resistencia súbitamente aumenta mucho la corriente, y el calor que se genera por el voltaje disipado en esa juntura lo termina quemando, lo termina dañando. Es decir, es como que un punto de quiebre. Mientras yo no supere cierto rango de valores, yo puedo garantizar que el transistor, aunque se caliente, no se va a dañar, porque estos transistores se calientan. Vamos a ver que el tema de la temperatura hay que manejarlos, porque siempre se van a calentar. Pero usando lo que se conoce como disipadores, lo ayudamos a manejar, ayudamos al transistor a manejar esos niveles de calor sin perder eficiencia y haciendo el trabajo que se supone que tiene que hacer. El voltaje hacia donde convergen las curvas del transistor una vez que se ha alcanzado el voltaje de ruptura, ¿verdad? Es lo que acabamos de hablar, que se llama voltaje de colector emisor SUS o de sustain. Es decir, cuando esas curvas todas se convergen a un solo valor, ¿verdad? Es lo que se llama el voltaje colector emisor de sustentación. O sea, cómo yo puedo sostener las características del circuito sin que se dañe. Un parámetro importante es lo que se llama área de operación segura, que es como una región posible de trabajo para el transistor de potencia, sin que él se dañe por las características a las cuales se está haciendo su sometimiento. Está delimitado por un lado por el voltaje colector emisor SUS que acabamos de mencionar
y la corriente colector máxima. Fíjense que si tienen una corriente de colector máxima y yo tengo un voltaje de colector emisor dado, yo puedo mantener una potencia máxima, que es voltaje de colector emisor por corriente de colector. Pero si yo sigo aumentando el voltaje como consecuencia de que yo estoy aplicando una señal de entrada que va aumentando en sus niveles de voltaje, entonces yo no puedo aspirar a mantener la misma potencia instantánea. Entonces tengo que sacrificar corriente, tengo que disminuir la corriente para poder mantenerme dentro de un valor posible de trabajo de la potencia. Ahora, ¿cuál es el límite de eso? Bueno, si yo sigo aumentando el voltaje colector emisor que va a manejar el transistor, el límite máximo va a ser el BC sus. De ahí no puedo pasarme, porque si no, en un momento dado, ya el transistor se puede dañar. Entonces, vemos ahí dos gráficas. La gráfica real que está a la izquierda, con el comportamiento no lineal que se le asocia, y luego a la derecha la misma área que es un poquito más clara del SOA, pero linealizándola, ¿okay? Haciendo una linealización de la misma. De tal forma que mientras yo opere dentro de esa especie de trapecio que está ahí, ¿verdad? Yo garantizo que el transistor no va a fallar. Pero si me salgo de esa zona de trabajo, lo voy a quemar y lo voy a dañar físicamente. Veamos el ejemplo 1.1. Se pide determinar la corriente, el voltaje y la potencia disipada por el transistor si se sabe que la resistencia de carga RL es 8 ohmios y la fuente de energía V sub CC es 24 voltios. Vemos un circuito muy sencillo, ¿no? Entrada por la base, salida por el colector, una sola resistencia en el colector y el emisor a tierra. Si BCE es 0, o sea, si forzamos el voltaje colector emisor a un valor cercano a 0, manejando la corriente de base, ¿verdad? Asumiendo idealmente que el voltaje de colector emisor es 0, la corriente de colector máxima, porque de ahí no podemos pasar, va a ser lo que caiga netamente en RL, que va a ser BCC entre RL y eso va a ser 3 amperios. En teoría, esa es la corriente de colector máxima en este caso. Ahora, el voltaje máximo colector emisor, si la corriente de colector es 0, ¿verdad? Pues obviamente el transistor está apagado, está en corte, no cae, no pasa corriente y por lo tanto, si el transistor está abierto, el voltaje colector emisor va a ser 24 voltios. Así no hay caída de voltaje en RL y por lo tanto todo lo que está en la fuente va hacia el transistor. Si recorremos el circuito, notamos que la recta de carga del circuito, para definir el voltaje V sub C en función de la corriente de colector, va a ser V sub CC menos I sub C por RL. La potencia disipada por el transistor, P sub T, que es como la potencia instantánea, que ya lo habíamos comentado antes, es igual a BCE por I sub C, en base a la recta de carga va a ser igual a BCC por I sub C, que es la potencia del transistor propiamente dicho, menos lo que le resta, lo que se pierde en la resistencia de carga, que es I sub C al cuadrado por RL. Vamos a derivar entonces la potencia para hallar el valor máximo de la hipérbola. Recuerden que habíamos hablado que P sub C por I sub C es la hipérbola de potencia del transistor. La derivamos, ¿verdad? Y nos queda que si la derivamos en función de la corriente va a ser V sub CC menos 2 veces I sub C por RL. Igualamos a 0 esa expresión para ver cuál es el valor máximo, el valor máximo de la curva, o sea que la derivada la igualamos a 0.
para obtener lo que se desea. Tenemos entonces que la corriente que circula por el transistor en este punto, donde la derivada vale 0, que es un punto de inflexión, dice que la corriente de colector es VCC entre 2 veces RL, va a ser 1.5 amperios. El voltaje colector emisor de transistor va a ser VCC menos I sub C por RL, va a ser 12 voltios. Y por lo tanto, de estos dos valores, sabemos que la potencia máxima disipable por el transistor en este circuito va a ser 18 vatios. Pueden ustedes ver ahí la imagen de lo que sería el área de operación segura del transistor, con la corriente máxima, el voltaje colector emisor máximo y lo que involucra el vatiaje, que en este caso son 18 vatios. De la misma forma que puedo utilizar un BJT de potencia, pues puedo utilizar un MOSFET de potencia. Sin embargo, los transistores MOSFET tienen características superiores a los del BJT. Es más rápido cuando aplica, ¿verdad? Porque aquí en este momento que sea más rápido es que conmute más rápido, pero cuando estamos trabajando con señales senoidales no es tan preciso, no es tan importante. Sin embargo, hay que tomarlo en consideración cuando pasemos a conmutación. No tiene efecto de ruptura secundaria como el que acabamos de ver, que cuando llega a haber convergencia de los valores del voltaje colector emisor se dispara hacia arriba. Y tiene un rango de temperatura de operación más amplio, lo cual mejora un poco su utilidad. Vemos transistores con VDS máximo de 150 voltios y 400 voltios, una corriente de drenador máxima a una temperatura ambiente de 25 grados de 8 amperios o 2 amperios y una disipación de potencia de 75 y 20 vatios. Entonces los MOSFET han venido tomando mucho terreno sobre las aplicaciones de los BJT, sobre todo en el tema de la potencia. Lo van a ver luego más adelante cuando avancemos en la materia. Se sabe que la variación de la transconductancia en el caso de los MOSFET es menor que las variaciones de la ganancia de corriente de los BJT con la temperatura. O sea, el efecto de la temperatura sobre la transconductancia es mucho menor en los MOSFET que el efecto sobre la ganancia de corriente en los BJT, lo cual lo hacen ideales para estas aplicaciones donde la potencia genera calor siempre. Dado que por su construcción el camino entre el drenador y la fuente es esencialmente resistivo, hay un parámetro importante de los MOSFET que es el RS-ON, que es esa resistencia. Porque esa resistencia, por supuesto, cuando la corriente aumenta, implica vatios y eso implica calor. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta en los amplificadores usando tecnología MOSFET. Veamos el ejemplo 1.2. Determine la corriente, el voltaje y la potencia disipada por el transistor si se sabe que RL es igual a 20 ohmios y V sub DD es igual a 24 voltios. Vemos que es un circuito similar al que estudiamos anteriormente, una resistencia, el transistor y una señal de entrada. Si vemos que la corriente máxima, si V sub DD es igual a 0, ¿verdad? Nos da que es V sub DD entre RL. A medida que la corriente que circula por el transistor aumenta, el voltaje VDS tiene a disminuir. Vamos a suponer que ese voltaje es 0, ¿verdad? O sea que es el valor tope al que puede llegar, 0. Luego vemos que el voltaje máximo colector emisor, si I sub D es igual a 0,
¿verdad? O sea que está totalmente apagado el transistor, no hay corriente, ¿verdad? Es igual al valor de la fuente de VDD, que es 24 voltios. La recta de carga del circuito es VDS igual a V sub DD menos I sub D por RL. Ahora vamos a hallar la potencia disipada por el transistor, el PT, que va a ser igual a el voltaje VDS por I sub D, que va a ser igual a su vez a lo que se disipa en el transistor, que es VDD por I sub D, menos lo que se disipa en la resistencia RL, que sería I sub D al cuadrado por RL. Derivamos la potencia para hallar el punto de inflexión de la hipérbola, ¿verdad? Va a ser igual entonces a VDD menos 2 veces I sub D por RL. Y ahora vamos a igualar a cero esa expresión. La corriente que circula por el transistor en este punto, si despejamos I sub D, nos da que es VDD entre 2 veces RL igual a 0.6 amperios. El voltaje colector emisor del transistor también en este punto sería V sub DD menos I sub D por RL, daría 12 voltios. Y la potencia máxima disipable por el transistor sería PT igual a VD por ID igual a 7.2 vatios. O sea, eso es puesto en números cómo se maneja la potencia en estos casos para los dispositivos de amplificación. A continuación estudiaremos cómo es el amplificador clase A con una red de polarización pasiva, es decir, lo polarizamos usando resistencias. Vemos que la corriente de base del transistor depende de la resistencia que está en la base y junto con eso va a determinar el punto de operación de colector, de voltaje de colector emisor y de corriente de colector del transistor. Recuerden que aquí, como estamos hablando de amplificadores de potencia, no se trata de amplificar voltaje, sino de amplificar corriente para obtener más potencia. El voltaje, la amplificación de voltaje se hizo en etapas previas. Se supone que la fuente de entrada de este circuito ya tiene las características de voltaje deseadas. Ahora, lo que hay es que buscar que pueda manejar mayor corriente en base a la carga que tiene asociado el circuito. Entonces vemos que por un lado la corriente de base es V sub CC menos V sub voltaje base emisor menos dividido entre la resistencia de base. La corriente de colector sabemos que es beta veces la corriente de base y el voltaje de colector emisor, por lo tanto va a ser la fuente menos lo que cae en la resistencia de colector. Para que el transistor siga operando en la región activa, tiene limitaciones a su máxima excursión simétrica. Los límites vienen dados por un lado del lado mutuo del voltaje entre el voltaje colector emisor máximo y el voltaje colector emisor mínimo dividido entre dos, como que el punto medio, ¿no? Y por el lado de la corriente va a ser la corriente de colector máxima menos la corriente de colector mínima dividida entre dos. Sabemos también que el voltaje de entrada está relacionado con la corriente de colector mediante la ecuación voltaje de entrada igual a voltaje de base emisor, que es igual a Vt por el logaritmo neperiano de la corriente de colector dividida por la corriente inversa de saturación. Sabemos que, o debemos recordar que la corriente de colector se expresa como la corriente de inversa de saturación multiplicado por E a la B y entre voltaje térmico menos 1, ¿no? Esa es un poco la ecuación genérica de la corriente. De tal manera entonces que el voltaje de salida va a ser el voltaje colector de la fuente menos la resistencia de colector por la resistencia de colector.
Sustituyendo ambas relaciones una en otra, nos queda que el voltaje de salida va a ser VCC menos RC por I sub S por E a la BI entre BT menos 1. Como pueden ver en la gráfica, cuál es el efecto que tiene ese voltaje o esa corriente sobre el voltaje de salida. La potencia que se le va a requerir a la fuente, que es en este caso P sub S, va a ser igual a la voltaje VCC por I sub C más V sub C más por I sub B, que es lo que requiere el colector y lo que requiere la base. Eso es igual a VCC por I sub C, ¿verdad? Ahora, la potencia que se le va a entregar a la carga, que es como quien dice la potencia de salida, en promedio se puede expresar como el voltaje pico entre raíz de 2 por la corriente pico entre raíz de 2, ¿verdad? Que es la corriente y el voltaje pico que van a ver a la salida. Entonces eso va a ser voltaje pico por corriente pico entre 2, ¿verdad? Entonces, la potencia entregada a la carga es máxima o será máxima, ¿verdad? Cuando el voltaje colector emisor sea máximo, en este caso V sub C, no se le reste nada, por lo tanto el voltaje colector emisor mínimo tiene que ser 0, ¿verdad? La corriente máxima va a ser 2 veces I sub C, ¿verdad? Y la corriente de colector mínima va a ser igual a 0. Esas son las características para obtener una potencia de salida P sub L máxima. En base a esos parámetros, recuerden, tenemos que la gráfica que obtuvimos previamente, el voltaje colector emisor, tiene un máximo de V sub C y un mínimo de 0, asumiendo que el voltaje colector emisor de saturación es 0. Y si I sub C es el valor de la corriente media, entonces la corriente máxima va a ser 2 veces I sub C y la corriente mínima va a ser 0, para que la media sería I sub C. Colocando estos dos valores en la PL máxima, la cual sería PL para obtener el máximo, sería V sub CC por 2 veces I sub C entre 8. Y eso es igual a V sub CC por I sub C entre 4. Ahora, la eficiencia es un parámetro importante que se aplica a estos amplificadores. ¿Qué significa la eficiencia? ¿Cuánto de la potencia entregada al amplificador es enviada hacia su salida? El objetivo es la salida. Vean RL, por ejemplo, como una corneta, donde el batiaje va hacia la corneta para que suene lo más duro posible. Entonces, si yo tengo una potencia de entrada y la desperdicio en el transistor o en otros elementos, la resistencia de base, estos elementos que no son el objetivo del circuito, entonces esa eficiencia se reduce. Entonces aquí se define la eficiencia del amplificador como la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100. En este caso en particular, ¿cuál es la potencia máxima, la eficiencia máxima del circuito? Sería la potencia máxima posible, en este caso, dividido entre la potencia que se entregó, y que al ser un cuarto sería el 25%. O sea, la eficiencia máxima sería 25%. O sea, 75% de lo que se hace en potencia se pierde en los componentes. Y solamente llega hacia el objetivo, que en este caso es RL, un 25%. Aparece también un factor de calidad, FM, que se define como la potencia entregada al transistor, la potencia máxima entre PL máxima. ¿Cuánto de lo que se le entregó al transistor respecto a la potencia máxima de salida? En este caso nos da que esa figura da 2. Es como para tomar nota. Si definimos SFM en función de esos parámetros,
potencia de colector máxima respecto a PL máximo, es eso lo que da la figura. Luego se va a comparar con otros. Como no se requiere amplificar el voltaje que va a la etapa de potencia, básicamente eso es lo que estamos estudiando, la etapa de potencia. Entonces, en lugar de utilizar una configuración emisor común, pues se utilizan configuraciones colector común que tienen ganancia prácticamente 1. Entonces, el voltaje de entrada que está allí, B sub I, se divide en dos partes. Un B sub BB, que es como la DC de esa señal, que es la que sirve para polarizar el transistor, ¿verdad? Más lo que sería la parte de señal, que es la excursión senoidal, que sería el máximo por el seno de omega t. B sub I máximo por el seno de omega t. Por lo tanto, B sub 0 va a ser igual a B sub I menos lo que se pierde en la juntura base emisor, y el voltaje de colector emisor va a ser BCC menos I sub C por RE, que es lo que los dos valores, la fuente de poder y lo que se pierde en la resistencia de emisor, es lo que se queda circunscrito al voltaje de colector emisor. ¿Ok? Mucho cuidado porque hay un aspecto que vamos a trabajar más adelante, que es la polarización con doble fuente. Va a ser importante que el voltaje de salida, ¿verdad?, sea cero. O sea que tengamos excursión hacia arriba y excursión hacia abajo alrededor de cero. Que el voltaje de salida esté justo en ese valor para obtener la mayor eficiencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Veamos el uso de circuitos de polarización activa en los amplificadores clase A. Esto es propio ya de circuitos integrados. Utilizar este tipo de configuraciones a nivel de circuitos discretos no es muy común. Solamente cuando yo quiero hacer un amplificador de potencia integrado. Entonces, como verán, hay una fuente de corriente en lugar de una resistencia de polarización en el emisor del transistor, y la carga está en paralelo con esa fuente de corriente. La carga a quien va dedicada toda la potencia que se le entrega al circuito. Entonces, esa corriente I sub R va a ser igual a B sub CC menos voltaje de base emisor 2 entre R1. Ese sería lo que proporciona la fuente de corriente. Sabemos que el diodo en este caso lo que sirve es para polarizar, está en paralelo con la juntura base emisor. Ayuda a polarizar ese transistor que está allí en la fuente de corriente. El voltaje de offset se define como el voltaje que genera esa fuente de corriente, va a ser igual al voltaje base emisor 1, y la corriente de offset de desplazamiento de la señal va a ser I sub 0 igual a voltaje base emisor 1 entre R1. De tal manera entonces que el voltaje colector, la corriente colector 1 va a ser I sub R más I sub 0, y el voltaje colector emisor 1 va a ser igual a B sub CC más el voltaje base emisor 1. Esos son los parámetros del amplificador usando esa red de polarización activa, no una simple resistencia, sino un transistor actuando como fuente de corriente. En presencia de señal de entrada, si le aplicamos señal de entrada al circuito, B sub 0 es igual a B sub I menos el voltaje base emisor 1. Si B sub I aumenta, pues por supuesto el transistor Q sub 1 se va saturando. Por lo que hay que tomar en consideración ese punto. Entonces B sub 0 máximo, que es el voltaje de salida, va a ser igual a B sub CC menos el voltaje colector emisor de saturación.
sea, ese es el límite. Si saturo, vamos a ver más adelante que distorsiono. Y si distorsiono, disminuyo la calidad auditiva del amplificador. En el caso de los amplificadores de audio, o disminuyo la calidad de lo que él quiera sacar a su salida, porque se corta la señal. Si B sub I disminuye, el transistor Q sub 1 se apaga cuando I sub C1 va a ser 0 amperios, es decir, va a corte. Por lo tanto, I sub 0 es igual a menos I sub R. Por lo tanto, B sub 0 es B sub CC menos voltaje base emisor 2 entre R1 multiplicado por RL. Para obtener una máxima excursión simétrica, tendríamos que hacer que B sub 0 mínimo sería igual a menos B sub CC más voltaje colector emisor de saturación, ¿verdad? Eso garantizaría de alguna manera que tuviésemos la máxima excursión simétrica en el amplificador. Aquí el valor crítico de RL es igual a R1. O sea, ese es el valor mínimo aceptable para RL. Porque si RL es igual a R1, se cancelan ambas en la ecuación. Y bueno, ese es el valor. No atenúa ni aumenta el voltaje de salida. Simplemente es la relación que depende de B sub C y voltaje colector emisor. Si RL es mayor que R1, perfecto, porque crece la señal de salida. Si RL es menor que R1, se atenúa, entonces pierdo voltaje de salida. Entonces, más o menos se toman esas consideraciones para efecto de evaluar cuáles son los posibles valores de RL. Ahora, el voltaje de salida en este caso sería B sub 0 pico pico, 2 veces B sub CC menos voltaje colector emisor de saturación. Si para efecto de simplificar el análisis despreciamos el voltaje colector emisor 1 de saturación y el voltaje base emisor 1 y hacemos que I sub R es igual a I sub Q, que es el punto de operación para tener la máxima excursión simétrica, tendríamos entonces que B sub I va a ser igual a BCC por el seno de omega t. B sub 0 va a ser igual a B sub I y I sub R va a ser igual a I sub Q. Entonces, hacemos una tabla un poco para ver los valores extremos. Si B sub 0 vale 0 voltios, que es puro DC, entonces B sub C1 va a ser igual a B sub CC e I sub C1 va a ser igual a I sub R. Si B sub 0 es igual a más BCC, B sub C1 es igual a 0 y la I sub C1 va a ser igual a 2 veces I sub R. Y si B sub 0 es igual a menos BCC, B sub C1 va a ser igual a 2 veces BCC y la I sub C1 va a ser igual a 0 amperios. Un poco para situarnos en los valores extremos. Siempre es bueno mirar un poco estas condiciones para uno saber cuáles son los rangos que yo tengo para operar. La potencia instantánea disipada en Q1 se puede expresar como voltaje colector emisor 1 por I de colector 1. Entonces eso hace que la potencia en Q1 va a ser BCC por 1 menos el seno omega t por I sub R por 1 más el seno de omega t más el seno de omega t. Y la potencia entonces en el transistor 1 PQ1 va a ser igual a B sub CC por I sub R medio entre 1 más el seno más el coseno de 2 veces omega t por relación trigonométrica. ¿Ok? Acá vemos una representación gráfica de las variables del circuito. Vemos el voltaje de salida oscilando entre más BCC y menos BCC con un nivel de C0, lo vimos en la tabla, ¿no?
Está centrado en cero, tanto hacia arriba, tanto hacia abajo. El voltaje del colector emisor 1, como es el transistor, no puede tener valores negativos. O es un mínimo de 0 o un valor máximo, que en este caso es 2 veces VCC. 0, ¿verdad?, si está saturado, y 2 veces VCC si está en corte. Entonces esos son los dos extremos posibles. En cuanto a la corriente, igual. O la corriente puede valer 0, ¿verdad?, que está en corte, o va a haber 2 veces el valor máximo, ¿verdad?, que es cuando está saturado. Y eso, fíjense que se corresponde con la gráfica de BCE. Estas dos gráficas, la de la corriente y el BCE, están directamente relacionadas con el estado posible del transistor. Y a partir de la relación que obtuvimos, si ustedes observan, la frecuencia C de la potencia se duplica, porque aparece un 2 debido a la relación trigonométrica, y entonces queda como se ve en pantalla: la potencia disipada en ese rango de estudio del voltaje de colector emisor por la corriente de colector. Tenemos entonces que la potencia suministrada por las fuentes, cuando las fuentes son dobles, sería, y la fuente de entrada sería 2 veces V sub cc por I sub R. La potencia promedio entregada a la carga, la potencia promedio, no la instantánea, la promedio, va a ser V sub 0 a salida máximo entre raíz de 2. Como estamos haciendo en función de la resistencia, eso va a quedar elevado al cuadrado dividido entre RL. Eso va a ser igual entonces a V sub 0 máximo al cuadrado entre 2 veces RL. Ahora, la potencia máxima entregada a la carga ocurre cuando V sub 0 máximo es igual a VCC. Sustituyendo esto en la expresión de la potencia, nos da V sub cc al cuadrado entre 2 veces RL. Ahora evaluamos la eficiencia del amplificador. Ya sabemos cuánto de la potencia que se le da al amplificador se va hacia la carga. Por lo tanto, vemos que la eficiencia es máxima cuando a la carga va V sub cc al cuadrado entre 2 veces RL entre lo que se consume internamente por los componentes, que sería 2 veces V sub cc menos por I sub R, y eso multiplicado por 100. Sustituyendo los valores obtenidos nos da que la eficiencia máxima en condiciones superideales sería 25%. Podemos utilizar también otra alternativa de energía para el amplificador usando un espejo de corriente. Ahí se coloca un espejo de corriente en el colector del transistor de paso que va a manejar la potencia, que a su vez está en paralelo con RL. En este caso, I sub R va a ser igual a VCC menos voltaje base emisor 3 entre R1. Los dos voltajes base emisor son iguales por la configuración del espejo. I sub C2 es I sub R. I sub 0 va a ser igual a I sub R menos I sub C1. I sub C1, que es el transistor, es la corriente inversa de polarización, por E a la voltaje de entrada entre voltaje térmico menos 1. Ahora vemos cómo es la característica de transferencia del circuito, que es voltaje de salida en función del voltaje de entrada. El voltaje de salida es RL por I sub 0. I sub 0 se coloca en función de la señal de entrada. Entonces V sub 0 es igual a RL por I sub R menos I sub C1. E I sub C1 está conectado con el voltaje de entrada a través de la ecuación que tiene el voltaje térmico de referencia. V sub 0 va a ser igual a RL por I sub R menos I sub S por a la voltaje de entrada entre VT. Esa es la relación que permite establecer
cómo se comporta el circuito cuando la voltaje de entrada cambia y cuál es el efecto sobre el voltaje de salida. Observamos que el voltaje de salida pues tiende a la simetría. Por un lado tiene 0 y va hacia un voltaje máximo, y por otro lado tiene 0 y va hacia un voltaje mínimo. Y el comportamiento exponencial viene dado precisamente por la expresión de I sub S por E a la B sub I entre Bt. Observamos que cuando IC1 es igual a 0, el transistor obviamente está apagado, está en corte, y toda la corriente de Q2 se va a la carga. O sea, toda la corriente de la fuente se va hacia la carga. Entonces B sub 0 va a ser igual a RL por I sub 0, y ahí I sub 0 va a ser B sub CC menos B voltaje colector emisor 2 entre R1 multiplicado todo eso por RL. La condición para que no haya distorsión es que RL sea nuevamente mayor o igual que R1. Si RL es menor que R1 va a haber distorsión porque el circuito se va a ver afectado. Entonces B sub 0 máximo va a ser igual a BCC menos BCE2 de saturación, y B sub 0 mínimo va a ser menos BCC más BCE1 de saturación, que es la condición óptima, ¿no? Otra posibilidad es utilizar una red de polarización inductiva dentro del amplificador de potencia. Ustedes en pantalla ven un circuito donde tenemos dos resistencias de base para garantizar la polarización del transistor, y luego vemos una bobina en el colector que luego está acoplado hacia la salida con un condensador y una resistencia de carga. La bobina tiene un comportamiento dual. En DC es un 0, es un cortocircuito, y en AC es un abierto. ¿Ok? Entonces, en la base tenemos voltaje de Thevenin igual a B sub CC por R2 entre R1 más R2. La resistencia de Thevenin es R1 entre R2, que eso ya lo hemos visto en cursos previos. La corriente de base de polarización de transistores V de Thevenin menos el voltaje de base emisor entre R de Thevenin por la resistencia reflejada beta más 1 RE. La corriente de colectores beta veces IB, y por tanto el voltaje de colector emisor es B sub CC menos I sub C entre RR. Son cosas que hemos visto, como les dije antes, en cursos previos. La recta de carga de este circuito en DC es una línea vertical, ya que el valor de RE suele ser muy pequeño. ¿Ok? Y la recta de carga AC tiene una pendiente claramente determinada por RL. De tal manera que podemos decir que I sub L es igual a I sub C en alterna, que I sub C en alterna por RL es igual más B sub C en alterna es igual a 0, ¿verdad? Que I sub C va a ser igual a menos B sub C entre RL, y que I sub C va a ser menos I sub CQ, que es la parte de C, es igual a menos BCE en alterna menos BCQ en DC entre RL. Ahí están los dos comportamientos mezclados, intersectados, porque uno refleja el comportamiento en AC y el otro refleja el comportamiento en DC. A partir de aquí determinamos la eficiencia del amplificador. Sabemos que la potencia máxima entregada a la carga va a ser expresada como un medio de I sub CQ elevado al cuadrado por RL, ¿verdad? Reemplazando el valor de I sub CQ nos queda un medio por BCC al cuadrado entre RL. Y la potencia entregada por la fuente, que va a ser igual a BCC por I sub CQ, va a ser igual a I BCC al cuadrado entre RL. Dividiendo una por la otra nos da que es un medio o 50%. O sea que utilizando esta configuración con la bobina aumentamos la eficiencia del amplificador. De 25% pasó a 50%. Siempre buscando mejorar la eficiencia del amplificador, se busca
de alguna manera minimizar la resistencia de colector para evitar las pérdidas. Por lo tanto, en este caso, se puede sustituir la bobina por un transformador cuya impedancia en DC sea cero. Recuerden que ese es el propósito, que en DC sea cero para que pueda haber corriente por el transistor, como un cortocircuito, ¿no? Como si fuese un cortocircuito en el colector. La corriente de colector se controla por la resistencia de base. Entonces, sabemos que la corriente de base es VCC menos V sub base emisor entre RB. El voltaje colector emisor en el punto de operación es igual a VCC. La corriente I sub C en el punto de operación es beta veces IB. Ahora, para calcular la eficiencia, reflejamos la resistencia de carga, ¿verdad? Con el factor del transformador. Sabemos que RL' va a ser igual a N al cuadrado, que es la relación de transformación del transformador por RL. Calculamos la potencia entregada por la fuente, que es VCC por I sub CQ más IBQ. Despreciando el IBQ me queda VCC por ICQ. Vemos que la potencia de salida máxima va a ser igual a VCC al cuadrado entre 2RL y por lo tanto la eficiencia es 50%. Es el mismo principio que el circuito anterior. Básicamente lo que se hace es aislar la carga con un transformador, de tal manera que no afecte mayormente desde el punto de vista resistivo RL la eficiencia. La figura de mérito sabemos que es la potencia disipada en el transistor respecto a la potencia entregada a la carga, las potencias máximas. En este caso, P sub C máximo es B sub CC por ICQ, que es igual a, expresado en función de BRL, B sub CC al cuadrado entre RL. PL máximo es BCC al cuadrado entre 2 veces RL, y haciendo la división entre PL máximo y P sub C máximo nos da que la figura de mérito es 2. Utilizando una configuración un poco más elaborada para la polarización, añadimos un RE en la base, en el emisor, con un condensador de desacople. Entonces, eso hace que hay que trabajar un poquito más el punto de operación del transistor. Tenemos el V de Thevenin, que es VCC por R2 entre R1 más R2, el R de Thevenin, que es R1 paralelo con R2. Eso define la corriente de base, como ya sabemos, V de Thevenin menos el voltaje de base emisor entre R de Thevenin por 1 más beta por RE. La corriente de emisor es beta más 1 y B. Y el voltaje colector emisor va a ser, como hay un corto arriba en DC, va a ser VCC menos I sub E por RE. Pues obviamente como no es colector común, tiene una ganancia de tensión asociada al circuito, ¿no? En todo caso, tenemos que, si reflejamos RL' por el factor de transformación de acople del transformador, nos queda que es igual a cuadrado por RL. PL máximo es igual a 1 medio de B sub C por ICQ. P sub S va a ser igual a B sub C por ICQ y eta máximo va a ser igual a 1 medio. Digamos que se busca siempre hacer que el circuito trabaje lo mejor posible. Una variante posible acá sería usar una configuración tipo colector común, colocando el transformador en el emisor, acoplándolo a la resistencia de carga. Y teniendo resistencias R1 y R2 en la base, entonces B de Thevenin va a ser igual a VCC por R2 entre R1 más R2. B de Thevenin es igual a R1 en paralelo con R2. La corriente de base es igual a B de Thevenin menos voltaje de base emisor entre R de Thevenin
la corriente de colector es beta veces la corriente de base. El voltaje de colector emisor es igual a VCC. Y RL' es la relación de transformación del transformador, que es A cuadrado por RL. En base a lo anterior, vemos que la potencia destinada a la carga es un medio de Vp al cuadrado entre RL, donde Vp es el voltaje de salida que se entrega a la carga. Vp máximo, o sea, el voltaje de salida pico, sería V sub C entre A. Por lo tanto, el voltaje de salida máximo, PL máximo, sería igual a un medio de Vp máximo al cuadrado entre RL, que es igual a VCC al cuadrado entre 2 veces A al cuadrado por RL. Y la potencia entregada al circuito sería VCC por I sub CQ. De tal manera que al final siempre quedaría que la eficiencia máxima sería igual a 50% o un medio.